Saludo, espero que estén todos bien. Hoy les voy a hablar sobre una historia interesante. Esta historia contará con dos partes, así que sin nada más que decir, disfruten del vídeo. Capítulo 1. La mudanza inesperada. La familia Gómez había pasado los últimos 5 años viviendo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Con el tiempo, las aglomeraciones, el ruido y la rutina diaria comenzaron a desgastar sus ánimos. Carlos y Sandra, los padres, tomaron la difícil decisión de mudarse a un lugar más tranquilo, donde pudieran criar a sus 2 hijos, Lucía y Matías, en un ambiente más saludable. La oportunidad llegó cuando Carlos, después de una búsqueda incansable, encontró una casa antigua en una pequeña ciudad a las afueras. Era una mansión de estilo victoriano, majestuosa pero descuidada, con una gran historia detrás, o eso les habían dicho los antiguos dueños. Lo mejor de todo era el precio, mucho más bajo de lo que esperaban. «Es demasiado bueno para ser verdad», comentó Sandra cuando vieron el anuncio. Pero con su creciente desesperación por salir de la ciudad, decidieron aprovechar la oportunidad. La familia llegó a la casa al atardecer. El cielo teñido de tonos rojizos hacía que la mansión, con sus torres góticas y su fachada oscura, pareciera sacada de un cuento macabro. Lucía, de 13 años, sintió un escalofrío al ver la casa. «Es enorme», dijo, aunque en su mente pensaba que la casa le parecía espeluznante. Matías, su hermano menor de 9 años, estaba emocionado. «Hay tanto espacio para jugar», gritó mientras corría por el jardín delantero. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y parecía haber sido abandonado durante años. El aire olía a moho y la madera crujía bajo sus pies, pero la estructura en sí parecía sólida. La luz del día ya se estaba desvaneciendo, así que decidieron desempacar lo esencial para pasar la primera noche en su nuevo hogar. Sandra se encargó de preparar la cocina mientras Carlos y los niños llevaron algunas cosas a las habitaciones. La casa tenía más de lo que necesitaban: 5 habitaciones, una enorme sala de estar, un comedor que parecía haber sido usado para grandes banquetes, y un sótano que aún no habían explorado. Era perfecta, o al menos eso intentaban convencerse. Esa primera noche, después de cenar, Lucía fue la primera en notar algo extraño. Estaba acostada en su nueva habitación, una habitación amplia con una ventana que daba al bosque trasero. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un susurro suave, como si alguien estuviera hablando desde el rincón más oscuro de la habitación. Se levantó y encendió la lámpara, pero no vio a nadie. Se asomó por la ventana, pero todo estaba en calma. «Debe ser el viento», se dijo a sí misma, aunque en el fondo sabía que había algo inquietante en ese sonido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mencionó lo que había escuchado, pero Carlos y Sandra se lo tomaron como la imaginación de una adolescente. «Es normal, es una casa antigua. A veces los viejos edificios hacen ruidos», dijo su madre mientras le servía jugo de naranja. Matías, por otro lado, parecía estar fascinado con la casa. Desde el momento en que despertó, había estado explorando cada rincón, descubriendo habitaciones llenas de muebles antiguos y objetos cubiertos de polvo. «Papá, ven a ver esto», gritó emocionado desde el sótano, donde había encontrado una puerta vieja y pesada que parecía llevar a una parte oculta de la casa. Carlos bajó al sótano, siguiéndolo. La puerta, hecha de una madera que parecía podrida por el tiempo, estaba asegurada con un candado oxidado. «Parece que alguien no quería que abrieran esta puerta», comentó Carlos, bromeando. Sin embargo, la curiosidad pudo más, y decidió intentar abrirla. Con esfuerzo el candado cedió, y la puerta se abrió con un chirrido largo y espeluznante. Detrás de la puerta había un pasillo oscuro que conducía a una habitación pequeña. El suelo estaba cubierto de hojas secas y suciedad, y las paredes estaban adornadas con viejas fotografías de personas que ninguna de las dos había visto antes. Carlos se acercó a una de las fotos más grandes, donde una familia estaba retratada. «Debe ser la familia que vivió aquí antes», comentó. Sin embargo, al observar más de cerca, algo en las miradas de las personas en la foto lo inquietó. Sus ojos parecían seguirlo donde quiera que se moviera. Matías estaba más interesado en otro rincón de la habitación, donde había una vieja caja de madera. Al abrirla, encontró papeles amarillentos y un diario antiguo cubierto de polvo. «Papá, mira esto», dijo mientras le entregaba el diario. Carlos lo tomó, intrigado. Al abrir las primeras páginas, vio una escritura elegante, aunque algo deteriorada por el paso del tiempo. El diario pertenecía a un hombre llamado Abelardo,
que había vivido en la casa hace más de 100 años. Las primeras entradas hablaban de su familia y su vida cotidiana, pero a medida que Carlos leía, la historia se volvía cada vez más perturbadora. Abelardo escribía sobre extrañas presencias en la casa, sombras que se movían por los pasillos por la noche y susurros que lo llamaban por su nombre desde los rincones más oscuros. «Es solo una vieja historia», dijo Carlos en voz alta, intentando calmarse a sí mismo y a Matías, quien lo miraba con los ojos muy abiertos. «Vamos, volvamos arriba». Cerró el diario y lo dejó sobre una mesa. Sin embargo, al dar media vuelta para salir de la habitación, ambos escucharon claramente un susurro. Esta vez no era el viento. Capítulo 2. El diario de Abelardo. A lo largo del día, la familia intentó dejar atrás los extraños incidentes de la mañana. Carlos había vuelto a sellar la puerta del sótano, pero no pudo quitarse de la mente lo que había leído en el diario. Sandra, por su parte, trataba de mantener la calma, aunque había notado la tensión en el aire. Lucía estaba más callada de lo normal y Matías, por alguna razón, no había vuelto a mencionar su entusiasmo por explorar la casa. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos y Sandra se sentaron en la sala de estar. La mansión, aunque majestuosa, parecía más opresiva en la oscuridad. El sonido del viento golpeando las ventanas y el crujir ocasional de las vigas antiguas hacían que todo pareciera más inquietante. Sandra notó que Carlos estaba distraído y finalmente decidió preguntar. ¿Estás bien? Has estado raro desde que entraste en ese sótano, dijo Sandra, con el ceño fruncido. Carlos suspiró y decidió no ocultar más lo que había encontrado. Le contó a Sandra sobre el diario y los susurros que él y Matías habían escuchado. Al principio Sandra trató de mantener una postura escéptica, pero la creciente incomodidad en su rostro la delataba. Al terminar la historia, ambos permanecieron en silencio por unos minutos. ¿Crees que esta casa está maldita?, preguntó Sandra, finalmente. Carlos se rió nerviosamente tratando de disipar la tensión. No creo en esas cosas, dijo, aunque la risa no alcanzó sus ojos. Es una casa vieja. Las tuberías, el viento, cosas normales. Solo necesitamos acostumbrarnos. Sin embargo, después de esa conversación, ambos decidieron que sería mejor asegurarse de que los niños no estuvieran solos en el sótano. Decidieron también no mencionar nada del diario a Lucía o Matías. No querían alarmarlos. A la mañana siguiente, mientras Sandra preparaba el desayuno, Lucía bajó las escaleras con ojeras. Parecía haber dormido mal, y su cara mostraba una mezcla de cansancio y preocupación. ¿No dormiste bien?, preguntó Sandra, sirviéndole un plato de cereales. Escuché los susurros de nuevo, dijo Lucía, mirando a su madre con seriedad. Sandra tragó saliva. No era solo la imaginación de Lucía, ni una excusa para llamar la atención. Algo estaba pasando en la casa. Decidió no asustarla más. Tal vez sea solo el viento, cariño. Es una casa grande, a veces se escuchan ruidos raros, le respondió, tratando de sonar tranquila. Lucía no pareció convencida, pero no insistió. Mientras tanto, Carlos no pudo resistir la tentación de regresar al sótano. Había algo en el diario de Abelardo que lo inquietaba profundamente. No era solo una curiosidad pasajera, sentía una necesidad imperiosa de descubrir qué había ocurrido en esa casa. A media mañana, mientras Sandra y los niños estaban ocupados en otra parte de la casa, él descendió de nuevo al oscuro pasillo del sótano. El diario estaba exactamente donde lo había dejado. Carlos lo abrió y comenzó a leer con mayor detenimiento. Las entradas de Abelardo hablaban cada vez más de los susurros, que se intensificaban por las noches. Describía cómo la atmósfera de la casa cambiaba al anochecer, como si una presencia invisible tomara control de cada rincón. Abelardo mencionaba que su esposa y sus hijos también empezaron a notar cosas extrañas, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban sin razón aparente y esas voces siempre susurrando. Carlos leyó con mayor rapidez, sintiendo cómo la piel se le erizaba con cada página. La última entrada del diario era la más perturbadora. En ella Abelardo relataba cómo había encontrado una habitación secreta en la casa, una habitación que no debería existir, pero que se materializaba solo en las noches más oscuras. Decía que esa habitación era el origen de los susurros, y que dentro de ella había algo esperando, algo que no pertenecía a este mundo.
La descripción era tan vívida que Carlos sintió un escalofrío recorrerle la columna. Decía Abelardo que la puerta de esa habitación solo aparecía a medianoche en la parte más oscura del pasillo principal, y que una vez abierta, no había manera de cerrarla. El relato terminaba abruptamente sin explicar qué había encontrado dentro. Carlos cerró el diario con manos temblorosas. Su mente estaba llena de preguntas, pero antes de poder procesar lo que había leído, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente esperando encontrar a Sandra o a alguno de los niños, pero el sótano estaba vacío. Un sudor frío comenzó a correr por su frente. Decidió salir de allí lo más rápido posible. Más tarde en la tarde, mientras Lucía estaba en su habitación leyendo y Matías jugaba en el jardín, Sandra decidió hacer una limpieza más profunda de la casa. Había cajas viejas en una de las habitaciones del primer piso que querían desempacar desde que llegaron, y pensó que podría descubrir más sobre los antiguos dueños. Cuando abrió una de las cajas, encontró varios objetos antiguos, incluyendo una fotografía enmarcada de una familia. La imagen era borrosa, pero había algo en las personas retratadas que la hizo sentir incómoda. Los rostros de las personas estaban deteriorados por el paso del tiempo, pero sus ojos parecían extrañamente vivos, como si la estuvieran mirando. Sandra rápidamente colocó la foto de vuelta en la caja y continuó revisando. Entre los objetos encontró cartas y algunos documentos que parecían tener décadas de antigüedad. Los nombres no le resultaban familiares, pero en uno de los papeles vio algo que llamó su atención: era un mapa de la casa. A simple vista parecía un plano simple, pero al observar con mayor detenimiento, notó que había una habitación marcada que no coincidía con ninguna que hubieran visto. Estaba ubicada en el pasillo principal, pero ellos nunca habían visto esa puerta. Llevó el mapa a Carlos, quien lo miró con seriedad. Sin decir una palabra, ambos sabían lo que debían hacer. Esa noche, esperarían hasta medianoche para ver si la puerta realmente existía. La tarde pasó lentamente. A medida que el sol descendía, la casa parecía llenarse de una tensión creciente. Los susurros, aunque apenas perceptibles, se hacían más insistentes. Era como si la misma casa estuviera preparándose para revelar su oscuro secreto. A las 11:30, después de acostar a los niños, Carlos y Sandra se sentaron en el pasillo, mirando el lugar donde, según el diario y el mapa, aparecería la puerta. El tiempo parecía estirarse y cada segundo que pasaba se sentía más denso que el anterior. A las 12 en punto, la temperatura en el pasillo descendió bruscamente. Un frío antinatural llenó el aire. Y entonces, frente a ellos, la pared que había estado vacía durante el día comenzó a cambiar. Una puerta antigua y desgastada empezó a tomar forma. Los susurros que hasta ese momento habían sido leves se volvieron más fuertes, casi imperceptibles, pero claramente ahí. Carlos y Sandra se miraron, aterrorizados. La puerta estaba ahí, tal como Abelardo había dicho. Y lo que había detrás de ella, los esperaba. Capítulo 3. La puerta al pasado. Carlos y Sandra se quedaron inmóviles frente a la puerta que había aparecido misteriosamente en el pasillo. Era tan real como todo lo demás en la casa, y el aire alrededor de ellos parecía cargado de una energía densa y opresiva. Los susurros que habían llenado la casa desde su llegada ahora parecían concentrarse detrás de esa puerta, llamándolos, invitándolos a entrar. ¿Vamos a abrirla?, preguntó Sandra en un susurro con el corazón acelerado. Carlos tragó saliva intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. No lo sé. No debería estar aquí, respondió, pero ambos sabían que la única forma de entender lo que estaba ocurriendo era cruzar ese umbral. La puerta no había aparecido por casualidad. Algo o alguien quería que la encontraran. Finalmente Carlos extendió la mano hacia la oxidada perilla de la puerta. Esta se sintió sorprendentemente fría al tacto, como si no hubiera sido abierta en siglos. Giró la perilla lentamente y con un crujido gutural, la puerta se abrió, revelando un pasillo oscuro más allá. El aire que emergió desde el interior era pesado, con un olor a humedad y a algo más, algo rancio y podrido que les revolvió el estómago. Carlos encendió la linterna de su teléfono móvil y, tomando a Sandra de la mano, dieron el primer paso hacia lo desconocido. El pasillo era largo y estrecho, sus paredes cubiertas de lo que parecían viejas cortinas de terciopelo oscuro, raídas por el paso del tiempo. A cada paso que daban, el suelo crujía bajo sus pies, resonando en la ominosa quietud.
Los susurros, que antes parecían vagos ecos, ahora eran claramente audibles. Era como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, aunque ninguna de ellas se entendía completamente. Esto no está bien, Carlos. Deberíamos volver, dijo Sandra, apretando la mano de su esposo con fuerza. Lo sé, respondió él. Pero tenemos que saber qué está pasando. No podemos vivir aquí sin entender lo que esto significa. A medida que avanzaban, llegaron a lo que parecía ser una puerta más pequeña al final del pasillo. Esta puerta no tenía ningún adorno, solo era de madera simple, pero emanaba una extraña vibración. Carlos sintió el impulso de abrirla, como si una fuerza invisible lo empujara a hacerlo. Cuando abrió la puerta, ambos se sorprendieron. No era un cuarto oscuro y siniestro como habían esperado. En su lugar, se encontraron en lo que parecía ser un salón antiguo, iluminado tenuemente por candelabros llenos de velas que parpadeaban débilmente. El aire seguía oliendo a humedad y decadencia, pero el lugar parecía haber sido conservado en el tiempo, como si nadie lo hubiera tocado durante décadas. En el centro de la habitación había una mesa larga, de madera oscura y brillante con sillas alrededor. Parecía una sala de reuniones o de banquetes, aunque el ambiente era opresivo, como si la vida hubiera sido drenada del lugar. Sobre la mesa había más de esos retratos antiguos que Sandra había encontrado en la casa, aunque estos parecían más detallados, más vivos. ¿Qué es esto?, preguntó Sandra, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y temor. Carlos no respondió de inmediato, porque algo más había capturado su atención. Al final de la mesa, había una figura sentada en la penumbra. A primera vista parecía una estatua inmóvil y grisácea, pero al acercarse, Carlos y Sandra se dieron cuenta de que era un hombre. ¿O lo había sido? El hombre estaba vestido con ropas antiguas, su piel era pálida y marchita, como si hubiera estado allí durante siglos. Sus ojos estaban abiertos pero carecían de vida. Sin embargo, lo más aterrador era que, aunque no se movía, sus labios parecían estar murmurando algo, aunque el sonido no salía de su boca. Los susurros que habían estado escuchando desde que llegaron a la casa parecían emanar de él. «Dios mío», murmuró Sandra, retrocediendo instintivamente. Carlos sintió que el miedo lo paralizaba, pero se acercó lentamente a la figura. En la mano del hombre había un objeto, un pequeño cuaderno similar al diario de Abelardo. Con un impulso temerario, Carlos lo tomó. En ese momento las velas en los candelabros comenzaron a parpadear violentamente, y los susurros se volvieron más fuertes, como un viento que pasaba sobre ellos. Carlos y Sandra retrocedieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran alcanzarla, ésta se cerró de golpe con un estruendoso ruido, encerrándolos dentro de la habitación. «Carlos, estamos atrapados», gritó Sandra tirando de la puerta, pero ésta no se movía. El hombre sentado en la mesa seguía inmóvil, pero los susurros alrededor de ellos se volvieron insoportables. Las sombras en las paredes parecían moverse, como si algo dentro de ellas estuviera vivo. Carlos abrió el cuaderno con manos temblorosas, esperando encontrar una explicación. Lo que leyó lo dejó helado. Quien entre en esta habitación ha cruzado al otro lado. No es solo un espacio, sino una frontera entre lo vivo y lo muerto. Aquí las almas susurran sus secretos, pero ninguno que entre sale indemne. Si estás leyendo esto, debes saber que el destino de esta casa te ha atrapado también. No hay escapatoria. Carlos levantó la mirada hacia Sandra, quien seguía tirando de la puerta, desesperada. Los susurros eran ensordecedores ahora, como miles de voces gritándoles al unísono. Justo cuando pensaban que el miedo los consumiría por completo, las velas se apagaron de golpe, sumiéndolos en la más absoluta oscuridad. Y entonces el silencio. La puerta se abrió repentinamente como si nunca hubiera estado cerrada. La luz del pasillo exterior los iluminaba tenuemente. Sandra y Carlos no dudaron ni un segundo, salieron corriendo de la habitación y cerraron la puerta detrás de ellos. De vuelta en el pasillo, el aire era más ligero, aunque ambos sabían que lo que acababan de experimentar no era una simple ilusión. El cuaderno seguía en manos de Carlos, y su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sandra, mirando a Carlos con ojos llenos de terror. Carlos miró el cuaderno y luego a la puerta cerrada. «Esto no ha terminado», dijo, su voz apenas un susurro. «Apenas está comenzando». Capítulo 4. Ecos del pasado.
Carlos y Sandra regresaron a su habitación, sus corazones aún palpitando con el miedo que la puerta y el extraño hombre les habían dejado. Habían cerrado la puerta del pasillo detrás de ellos, pero sabían que no podían simplemente ignorar lo que habían visto. El cuaderno que Carlos sostenía en su mano temblorosa parecía pesar más de lo que debería, como si estuviera cargado de un oscuro secreto. No podemos seguir aquí, dijo Sandra con la voz quebrada. Debemos sacar a los niños y largarnos de esta casa. Algo no está bien, Carlos. No podemos ignorarlo más. Carlos quería estar de acuerdo. Su instinto le decía que debía proteger a su familia y que lo más seguro sería huir, pero algo lo retenía. Tal vez era la culpa por haber traído a su familia a ese lugar, o quizá la creciente necesidad de entender qué demonios estaba ocurriendo. Había algo profundamente perturbador en lo que acababan de vivir, pero también una curiosidad insaciable que lo empujaba a seguir adelante. Lo sé, pero no podemos irnos sin más, respondió Carlos. No podemos dejar que esta casa nos venza, Sandra. Algo está mal aquí y si no lo descubrimos, nunca podremos estar realmente a salvo. Sandra lo miró sorprendida por la determinación en su voz. ¿Qué estás diciendo? Preguntó ella, intentando comprender. ¿Quieres quedarte? ¿Quieres seguir explorando esa cosa? Carlos no respondió de inmediato. En su mente resonaban las palabras del cuaderno: quien entre en esta habitación, ha cruzado al otro lado. No es solo un espacio, sino una frontera entre lo vivo y lo muerto. Sabía que lo que había visto no era una simple alucinación. Algo o alguien los estaba guiando hacia el corazón de la oscuridad que rodeaba la casa. No quiero quedarme, dijo finalmente, pero necesito entender lo que pasó aquí antes de irnos. Solo así podremos estar seguros. Sandra negó con la cabeza incrédula, pero también sabía que Carlos no se daría por vencido tan fácilmente. Y aunque ella misma no lo admitiera, parte de ella también sentía esa misma atracción hacia el misterio. Algo en esa casa, en los susurros, en los secretos que habían encontrado, no les permitiría irse sin antes desvelar la verdad. Entonces lo haremos juntos, dijo Sandra suspirando. Pero si algo más sucede, nos iremos. No quiero perderte ni perder a nuestros hijos por una maldita casa. Carlos asintió, agradecido por su apoyo. Sabía que no sería fácil, pero al menos no estaría solo. A la mañana siguiente el ambiente en la casa seguía siendo pesado, como si las sombras del día anterior todavía estuvieran acechando. Sin embargo, a la luz del sol, la casa parecía casi normal. Matías y Lucía jugaban en el jardín mientras Carlos y Sandra estudiaban el cuaderno con mayor detenimiento. Carlos había decidido comenzar a leer desde el principio, buscando alguna pista sobre el origen de la habitación que habían descubierto. El cuaderno estaba escrito en una caligrafía irregular y antigua, con manchas de tinta en los márgenes. A medida que avanzaba, Carlos notó que aunque el contenido era oscuro, también tenía un tono personal, como si la persona que lo escribió estuviera tratando de advertir a alguien. Mira esto, dijo Carlos, señalando una de las páginas. Sandra se acercó y leyó en voz alta. La casa no es lo que parece. Al principio solo escuchaba los susurros en la noche, pero ahora, incluso durante el día, siento que me están vigilando. Las paredes tienen ojos, y lo que habita aquí no es humano. Si estás leyendo esto, no confíes en lo que ves. Sandra sintió un escalofrío al leer esas palabras. ¿Qué crees que significa? Preguntó. Carlos pensó por un momento. Creo que la casa está viva de alguna manera. O al menos, algo en ella lo está. Todo lo que hemos visto, los susurros, esa puerta, tiene que estar relacionado con lo que esta persona describe. ¿Pero cómo es posible? Preguntó Sandra, intentando racionalizar la situación. ¿Qué clase de energía o ser podría estar detrás de todo esto? Antes de que pudieran seguir especulando, se escuchó un golpe fuerte desde el piso de abajo. Ambos se miraron, sus cuerpos tensos, y bajaron corriendo las escaleras. Matías estaba parado frente a la puerta del sótano, golpeando la madera con ambas manos, su pequeño cuerpo temblando. Lucía estaba parada a unos metros, con los ojos abiertos de par en par. «Matías», gritó Sandra, corriendo hacia él. «Los escucho, mamá». «Están ahí abajo», dijo Matías, con una expresión de miedo en su rostro. «Dicen que quieren salir. Quieren que los dejemos salir».
Carlos sintió una punzada de pánico. ¿Qué estaba ocurriendo ahora? Matías nunca había hablado así antes, y la forma en que se refería a los susurros era escalofriante. Sandra lo abrazó con fuerza, tratando de calmarlo. Es solo tu imaginación, cariño. No hay nada allí abajo, le dijo suavemente aunque su voz temblaba. Matías no parecía convencido. Dicen que van a venir por nosotros, insistió él, su voz pequeña pero firme. Esta noche. Carlos sintió que algo frío se apoderaba de su corazón. Las palabras de su hijo resonaban con una certeza aterradora. Si había alguna duda de que la casa estaba tratando de comunicarse con ellos, ahora estaba claro que Matías también estaba siendo afectado. Sandra se giró hacia Carlos, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Carlos susurró, incapaz de decir más. Carlos, por su parte, supo que no podían esperar más. Algo estaba a punto de suceder, y tenían que estar preparados. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos y Sandra se armaron de valor. Habían decidido que si lo que Matías había dicho era cierto, no podían simplemente esperar a que ocurriera. Tenían que enfrentarlo. Con el cuaderno en mano y una linterna, Carlos se dirigió al sótano junto a Sandra. A cada paso que daban hacia la puerta del sótano, los susurros parecían volverse más intensos, como si la casa supiera lo que estaban a punto de hacer. La puerta del sótano crujió al abrirse, revelando las oscuras escaleras que descendían hacia el corazón de la casa. Carlos sintió que una energía extraña emanaba desde el fondo, como si una fuerza invisible los estuviera atrayendo hacia abajo. Estamos juntos en esto, dijo Sandra, tomando su mano con fuerza. Carlos asintió y juntos comenzaron a bajar las escaleras. El sótano estaba más oscuro de lo que recordaban. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros por delante y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran vivas. Los susurros se intensificaban con cada paso, convirtiéndose en un zumbido constante que resonaba en sus oídos. Cuando llegaron al final de las escaleras, encontraron lo que parecía ser una pared de ladrillo. Pero algo estaba mal. En el centro de la pared había una puerta diferente de la que habían visto antes, pero igualmente inquietante. Carlos se acercó y antes de que pudiera tocar la perilla, la puerta se abrió sola, revelando un oscuro y vacío pasillo más allá. Dios mío, murmuró Sandra. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Lo que sea que los susurros les estaban advirtiendo, estaba más cerca que nunca. Gracias por ver este vídeo, si te gustó apóyame con un like y una suscribida y activa la campanita para ver más contenido de este tipo. Sin nada más que decir, chao.